Bueno, en la clase anterior terminamos en esta diapositiva donde dijimos que los protozoarios pueden ser de localización intestinal o de localización tisular. Vamos a hablar un poquito de los protozoarios intestinales, que son en parte los que a nosotros nos interesan, aunque, como vamos a ver en la unidad 3, hay algunos que ingresan a través de la vía digestiva, como Toxoplasma gondii, y luego penetran en el interior del organismo y llegan a una localización tisular. Y bueno, tienen una importancia fundamental tanto en lo que es la salud de la persona parasitada como en el caso de Toxoplasma gondii, la posibilidad de transmitirse en el caso de la mujer embarazada al feto y por lo tanto tiene una trascendencia en salud muy importante. Vamos a ver el ejemplo de coccidios intestinales. Las especies de coccidios que tienen por hábitat el intestino humano, como por ejemplo Cytoisospora belli, anteriormente denominada Isospora belli, o Cryptosporidium parvum o Cyclospora cayetaniensis, son monoxenas, es decir, realizan el ciclo en un único hospedador. Aunque los ciclos biológicos tienen variaciones según las especies, en un ciclo típico se consideran tres grandes etapas. La esquizogonia o merogonia, en donde los esporozoitos que se liberan de los ooquistes ingeridos por una persona, acá vemos los ooquistes, y acá vemos los esporozoitos que se liberan, ingresan a la célula del epitelio, de la mucosa intestinal, y se reproducen dentro de lo que es una vacuola parasitófora. Es decir, una vacuola que presenta una localización intracelular pero extracitoplasmática. Dentro de esta vacuola los esporozoitos crecen y se reproducen asexualmente, es decir, por merogonia, dando lugar a la formación de un tipo de célula que se llama meronte tipo 1 y que contiene en su interior de 6 a 8 merozoitos tipo 1. Tras la ruptura, como se ve en esta parte del meronte 1, lo que va a ocurrir es una liberación de esos merozoitos a la luz intestinal y luego ellos se adhieren a las microvellosidades de otras células no infectadas, y esto, se repite en estos ciclos varias veces, pueden ser entre 10 y 15 veces en personas que sean inmunocompetentes. Pero en inmunocomprometidos esto puede continuar indefinidamente, con lo cual el daño es muchísimo mayor. Luego comienza una etapa de reproducción sexual en donde se forma, por un lado, un macrogameto que evoluciona a gameto femenino y permanece en la célula, como se ve en esta parte, y por otra parte se forman muchos microgametocitos que evolucionan a gametos masculinos. Estos abandonan, como se ve acá, la célula parasitada en busca del macrogameto. Luego de la fecundación del macrogameto se va a formar el huevo cigoto, el cual madura y da lugar a la formación in situ del ooquiste. Este ooquiste forma una membrana quística y es liberado a la luz intestinal. La etapa final del ciclo consiste en la maduración del ooquiste a su forma infectante, conteniendo en su interior 4 esporozoitos. Esta etapa del ciclo constituye lo que se denomina esporogonia, sería la última fase de reproducción asexual. A la etapa de formación de gametos se le llama gamogomia o gametogomia. En estos protozoarios, todas las etapas del ciclo son haploides, excepto el cigoto, que es diploide. Y como dijimos antes, los coccidios son taxonómicamente incluidos dentro de la clase Sporozoa por el hecho de que al final del ciclo vital se forman, valga la redundancia, las formas de resistencia que son semejantes a esporas, que sería el ooquiste. Y este ooquiste va a ser la forma infectante con una pared gruesa y resistente a factores externos que va a permitir proteger a los esporozoitos durante el paso al nuevo hospedador.
En esta diapositiva resumimos los 4 grupos en los que se clasifican los protozoos en función de sus órganos de motilidad. Esto no es exactamente una clasificación taxonómica actualizada, sino que es la forma en que generalmente lo van a encontrar en muchos libros de texto de parasitología y es una forma práctica de clasificarlos para su estudio. Igual, los nombres que figuran en cursiva sí son nombres usados en rangos taxonómicos de filos o subfilos. Entonces, en función del tipo de estructura de motilidad, tenemos los protozoarios que se mueven emitiendo pseudópodos y se ubican dentro del subfilo Rhizópodos o Sarcodinos. Los que presentan flagelos los van a encontrar dentro del subfilo Mastigóforos. En estos, van a encontrar centrosomas, los cuales son orgánulos asociados al movimiento, pero también a la división nuclear, y los flagelos, que van a ser estructuras que varían en cuanto a localización, en número, en los distintos protozoarios, pero que tienen una estructura microtubular, el axonema, formado por 9 pares de microtúbulos periféricos y un par central, como estudiaron en biología, y que están rodeados de una membrana flagelar que es continuación de la membrana citoplasmática. El axonema se origina a partir del cuerpo basal, el cinetosoma o el blefaroplasto. Además, los protozoarios que presentan cilias se ubican dentro del filo cilióforo. Los cilios son como pequeños flagelos que parten cada uno de un cinetosoma. De la raíz de cada cinetosoma parte lateralmente un filamento, ahora lo vamos a ver un poquito más cuando veamos Balantidium coli, y este filamento se une al cilio para asegurar un movimiento coordinado de todos los cilios, ¿no? Y por último, encontramos los protozoarios que no tienen una estructura de movilidad específica y ellos se ubican dentro del filo apicomplexa, que se denomina así por el hecho de que este grupo presenta un complejo apical y a su vez dentro de los apicomplexas nos interesa aquellos que pertenecen a la clase Sporozoa, que se denomina así por la capacidad de formar unas estructuras de resistencia similares a las esporas. Bueno, acá vemos un panorama general de cómo van a encontrar los protozoarios en la mayoría de los libros de parasitología, con ejemplos característicos de cada uno de los grupos. Entonces, como dijimos anteriormente, los encontramos en el reino protista, el subreino protozoo o protozoa, y van a tener los distintos filos con su filum, y por ahí hay un ejemplo de cada uno de los que a nosotros nos interesa. En la unidad 3 nosotros vamos a estudiar un representante de los flagelados, un representante de las amebas, bueno, varios de los apicomplexa y un representante de los ciliados. Estos son algunos de los ejemplos que vamos a estudiar y otros que no tienen una implicancia o una relevancia en nutrición o a través del consumo de alimentos y por eso nosotros no los vamos a estudiar. En esta diapositiva vemos una microfotografía de una ameba que se puede reconocer por su falta de forma, podríamos decir, ya que ella cambia continuamente, debido a la emisión de los pseudópodos que son propios de este grupo. También vemos una morfología de un quiste, es decir, de la estructura de resistencia de estos protozoarios. En este caso vemos que es una célula vegetativa o trofozoito. Veamos algunas características del grupo de los rizopodarios o sarcodina, los cuales pueden ser parasitarios o de vida libre. Los que se encuentran en el intestino pueden ser comensales, es decir, sin causar efectos patógenos al hospedador, o también encontramos amebas patógenas, clásicamente incluimos dentro de las no patógenas frecuentes a Entamoeba dispar, a Entamoeba coli, a Entamoeba armani, a Entamoeba polecki, bueno, Endolimax nana, Iodomeba burchley.
Y podemos decir que la única especie patógena para el hombre es Entamoeba histolítica. En la parte inferior de la diapositiva vemos la morfología de los trofozoitos y los quistes. En forma general podemos decir que los trofozoitos suelen presentar un tamaño entre 10 y 60 micrones. Se pueden ver al microscopio en un preparado en fresco y se puede ver la emisión de los pseudópodos diferenciándose el ectoplasma hialino del endoplasma granular. Acá lo vemos claramente. Aunque esto es una representación, ¿no? Es una microfotografía ni no es un video que muestre el fenómeno de motilidad que se puede observar en un preparado en fresco. El núcleo no se suele observar en preparaciones sin teñir. El uso de tinciones permite ver un cariosoma pequeño, que se ve acá, que generalmente es de localización central o puede ser excéntrico. La cromatina perinuclear está constituida por finos gránulos, por lo que generalmente son de distribución uniforme, pero también puede haber de distribución irregular. El citoplasma presenta un aspecto granular, se puede observar en esta imagen, y además es frecuente la presencia de bacterias. Cuando en su interior se ven glóbulos rojos fagocitados es porque se trata de Entamoeba histolítica. En cuanto a los quistes, que los podemos ver en esta imagen, ellos tienen una morfología generalmente esférico, también pueden ser ovoides dependiendo de las especies, y el tamaño oscila entre 10 y 20 micrones aproximadamente. Los quistes maduros presentan 4 núcleos, mientras que en los inmaduros se puede observar 1 o 2 núcleos. Estos núcleos no son fácilmente visibles sin teñir. Y en los quistes uni y binucleados también podemos ver unos cuerpos cromatoides. Los flagelados, como su nombre lo indica, se caracterizan por la presencia de flagelos, que sirven como órgano de locomoción. La forma del cuerpo y sus características morfológicas específicas, como el número de flagelos presentes, hacen que los trofozoitos de cada especie presenten una motilidad distintiva que a su vez sirve para identificar al género. Los flagelados exceden a los restantes grupos tanto en variedad de formas como en diversidad de biotopos, es decir, de hábitats o de lugares donde van a encontrarse. Los que parasitan el tracto gastrointestinal del hombre pertenecen a los géneros Giardia, Entamoeba, Chilomastix. A nosotros nos interesa particularmente Giardia lamblia o Intestinalis duodenalis, así lo van a encontrar, que es la especie patógena más importante para el hospedero humano, siempre hablando de los flagelados intestinales. De todos modos, existen numerosas formas parasitarias, tanto en el tubo digestivo como en las cavidades atriales, es decir, en la boca, por ejemplo, Trichomona tenax, o en las vías genitales, también en la sangre y en los tejidos, es decir, flagelados hemotisulares. Los flagelados tienen un ciclo biológico directo que no involucra hospederos intermediarios. A nosotros nos interesa, como dije anteriormente, Giardia lamblia, que tiene estadios de trofozoito y de quiste. Ambos estadios se excretan en las heces y sirven para diagnosticar la parasitosis. Los trofozoitos se desintegran luego de que son excretados, o sea que lo que permanece es el quiste, que es el estadio de resistencia y el estadio infectante. Giardia es un parásito intestinal muy frecuente en niños. El parásito se disemina mediante agua y alimentos contaminados con los quistes. Y la giardiasis es una enfermedad parasitaria muy común, la más común en el mundo. Como dijimos, afecta principalmente a niños y a personas inmunocomprometidas también, produciendo cuadros de infección intestinal agudos y crónicos de intensidad variable que pueden llevar a un síndrome de mala absorción, mientras que en adultos puede resultar asintomática.
Nosotros vamos a estudiar en detalle la giardiasis en la unidad 3. Acá vemos ejemplos de flagelados intestinales y vemos que Giardia lamblia o intestinalis es el único del intestino delgado del hombre que tiene interés, pero hay otros como Chilomastix mesnili del intestino grueso o Trichomonas hominis del intestino grueso. También tenemos flagelados atriales como Trichomona tenax, que ya lo nombramos en la cavidad bucal, y Trichomona vaginalis, que produce vaginitis en la mujer o uretritis o prostatitis en el hombre. Y luego tenemos los flagelados hemotisulares como Trypanosoma cruzi, que ya dijimos que producía la tripanosomiasis americana o la enfermedad del Chagas, Trypanosoma brucei, la enfermedad del sueño, esta no es específica de nuestra región, y las leishmanias que pueden producir leishmaniosis tanto visceral como cutánea. Y en esta diapositiva vemos ejemplos, los ejemplos anteriormente, pero en microfotografías, donde son estos flagelados sometidos a procesos de tinción que permite observarlos, aumentar el contraste con el medio y observarlos mejor. Tenemos el aspecto rostriforme de Giardia y después otros flagelados con aspectos característicos que permite identificarlos al microscopio óptico. Ahora vamos a estudiar los ciliados. Los ciliados son protozoarios cosmopolita que tienen una gran presencia en ambientes acuáticos y forman parte, junto a otros protozoos, los apicomplexa, y junto a algas dinoflageladas, del grupo de los protistas alveolados, debido a que por debajo de su membrana citoplasmática presentan unas estructuras que se llaman alvéolos corticales, y son como pequeñas vesículas que se adhieren interiormente a la membrana y les permiten mantener su forma. La mayoría se alimenta de organismos pequeños como bacterias, algas, levaduras y otros protozoos, o de materia orgánica, mientras que muchos también pueden ser simbiontes y algunos son parásitos obligados u oportunistas. Dentro de las características, además de la presencia de cilios, vemos que tienen dos tipos de núcleo, un macronúcleo, esto se puede ver en esta imagen, un macronúcleo y un micronúcleo. El macronúcleo cumple funciones de tipo vegetativa y el micronúcleo está implicado en un proceso de reproducción sexual o parasexual que se denomina conjugación. Se reproducen generalmente por fisión binaria, por gemación, pero también por conjugación y autogamia, que ahora lo vamos a ver un poquito más. Para poder fagocitar bacterias y materia orgánica, presentan una zona especializada, que se puede ver mejor en esta imagen, que se llama citostoma, que es como una especie de boca celular. Y algunos ciliados tienen un citostoma bien diferenciado y otros poco diferenciado, incluso algunos carecen de él y en este caso fagocitan por alguna parte determinada de su superficie. Una vez que predan bacterias, levaduras o materia orgánica, las mismas quedan atrapadas en vacuolas, en donde las enzimas hidrolíticas las van digiriendo y la eliminación de los residuos no digeridos en las vacuolas digestivas se realiza por un proceso de exocitosis, a menudo también en una región especializada que se llama citoprocto o citopigio. También presentan una o más vacuolas contráctiles que recogen y expelen el agua de la célula para mantener la presión osmótica y para mantener el equilibrio iónico. Algunos también tienen endosimbiontes bacterianos que sintetizan vitaminas y factores de crecimiento. Los cilios, que como dijimos son las estructuras características de este grupo, recubren toda la célula. Aquellos que recubren toda la célula se les denomina somáticos, y hay otros que se encuentran más relacionados con la zona del citostoma, es decir, con la cavidad relacionada con la ingestión de alimentos, y a eso se les llama cilios orales.
Pero también, digamos, hay algunos cilios que se pueden presentar agrupados, en estas imágenes no se ven, que digamos, se agrupan como penachos y por ahí están implicados más en ciertos tipos de movilidades, y a esos penachos se les llama cirrus. Si bien la función de los cilios es el movimiento, también, como dije anteriormente, sirven para el arrastre y para la alimentación, sobre todo aquellos que están en torno al citostoma. El movimiento de los cilios está coordinado con precisión gracias, digamos, a poseer toda una estructura que permite justamente que se coordine este movimiento como si fuesen remos. Esta estructura está formada, aparte de por el filamento, por la estructura propia de los cilios, por un cuerpo basal, al cual se le llama citosoma, que se une a través de una especie de fibras que se denominan cinetodesmas. Y al conjunto de los cinetosomas y los cinetodesmas se les denomina filas o cinesias, y corren desde la parte anterior a la parte posterior de la célula. Estos detalles son interesantes para lo que es la clasificación de los ciliados. Si nosotros miramos el esquema del árbol filogenético, vemos que los ciliados son, dentro de los protozoarios, los que más evolucionados están. En cuanto a la reproducción, dijimos que se daba un fenómeno de reproducción sexual, o mejor dicho, parasexual, llamado conjugación. En realidad, en la conjugación se da un fenómeno de recombinación genética entre dos células, pero no hay un aumento del número celular, por eso no es exactamente una reproducción. Para esto, la célula presenta un micronúcleo, que es diploide, y un macronúcleo, que está encargado de las funciones vegetativas, que es poliploide. Y el macronúcleo se diferencia a partir del micronúcleo. La forma habitual de multiplicarse de los ciliados es por reproducción asexual, que realizan por una mitosis seguida de fisión binaria. Por lo tanto, la conjugación es un fenómeno con determinada frecuencia. Es decir, cuando la conjugación se da, se produce gracias al contacto íntimo de estos dos protozoarios, de estas dos células. Luego del contacto íntimo y una determinada fusión de las células, se produce una degeneración del macronúcleo, ustedes lo pueden ver en esta imagen, y el micronúcleo se divide por meiosis, formando 4 micronúcleos. De ellos, 3 degeneran, por lo tanto hay un micronúcleo remanente. Y el micronúcleo remanente, como dijimos anteriormente, se divide. Entonces, un micronúcleo es intercambiado con la otra célula con la que se encuentra fusionada. Los micronúcleos, el antiguo y el nuevo, se fusionan. Este núcleo se divide, lo vemos acá, y origina 2 micronúcleos. Uno de ellos va a formar el macronúcleo por divisiones consecutivas, duplicaciones del ADN, por eso decimos que el macronúcleo es poliploide, y el otro se mantiene como un micronúcleo diploide. Y a este fenómeno completo se le denomina conjugación. Otro fenómeno que puede ocurrir es la autogamia. En este caso, lo que se da es, digamos, un evento en un solo individuo en el cual el macronúcleo desaparece y el micronúcleo diploide sufre meiosis, dando lugar a 4 pronúcleos haploides. De estos, 3 degeneran, por lo tanto queda uno solo, y este se divide mitóticamente formando 2 pronúcleos idénticos. Estos se fusionan y dan nuevamente un micronúcleo diploide. Este nuevamente se divide por mitosis y parte de los núcleos resultantes se fusionan para dar lugar al macronúcleo poliploide.
Este es un proceso poco frecuente y es exclusivo de los ciliados. Por último, vamos a ver los coccidios, que forman parte del filo apicomplexa, la clase Sporozoa. Estos son parásitos intracelulares obligados, son organismos de gran importancia sanitaria y socioeconómica, dado que son causa de enfermedades que afectan gravemente tanto a humanos como animales. Pertenecen, como dijimos, al filum apicomplexa, ya que presentan un complejo apical, y este complejo está ubicado, se puede ver aquí, en esta zona, en el extremo más delgado de la célula, en forma de coma, y está formado por una serie de estructuras que digamos, le permiten a la célula, al protozoario, ingresar a la célula. Estas estructuras son, por ejemplo, anillos polares, el conoide, micronemas, rópteas y microporos. Si bien sirven para identificar a los organismos, muchas de estas estructuras no se conocen exactamente en cuanto a las funciones particulares que presentan, pero como dije anteriormente, la evidencia parece indicar que intervendrían en el mecanismo de penetración activa a las células huésped, ya que dijimos que son parásitos intracelulares obligados. Bueno, estas son algunas características que ya hemos nombrado, no presentan estructuras específicas de movimiento, presentan quistes u oquistes, todos son parásitos y tienen ciclos de vida complejos. La explicación de las formas de reproducción alternada sexual y asexual la dimos anteriormente. Y en esta microfotografía vemos a Toxoplasma gondii, que es un coccidio de gran importancia para nosotros, penetrando a un macrófago y bueno, y cómo está implicado su complejo apical en este proceso. Y en esta diapositiva vemos algunos representantes de los apicomplexa que tienen implicancia en salud humana. Ahora vamos a hablar de los helmintos. Si recuerdan, en las primeras diapositivas habíamos dicho que a los parásitos los podíamos clasificar de acuerdo al número de células y al reino al que pertenecen. A los parásitos unicelulares, que pertenecen al reino de los protistas, les llamamos protozoos, y a su vez los dividimos en función de las estructuras de movilidad que presentan. Y a los parásitos pluricelulares los incluimos dentro del reino animal y les llamamos metazoos. Y, digamos, dentro de estos nos interesan particularmente los helmintos. También en este grupo estaban los artrópodos. Los helmintos es, digamos, en realidad un nombre general, no es taxonómico, sino que es utilizado para designar a los gusanos parásitos y también a los de vida libre. También a los gusanos se les llama vermes. A los artrópodos no los estudiamos, ya que si bien encontramos algunos que pueden ser ectoparásitos, como por ejemplo los piojos, los mismos no están implicados directamente con alimentos o con vehículos alimentarios, por lo tanto, ni tampoco con afecciones nutricionales directas. A su vez, como se ve en la diapositiva, los helmintos pueden dividirse en platelmintos, los cuales son planos y acelomados, es decir, que no presentan una cavidad general, y a su vez estos platelmintos se dividen en cestodos y en trematodos. Los cestodos también los vamos a llamar tenias, y son gusanos que presentan un cuerpo segmentado. Y a los trematodos también les vamos a llamar duelas, y son gusanos que presentan un cuerpo no segmentado. En cuanto a los nematodos o nematelmintos, estos son redondos, es decir, cilíndricos, con organización interna propia de animales. Y los acantocéfalos, en realidad, tampoco los estudiamos, se caracterizan por la presencia de espinas en la extremidad cefálica, pero no los estudiamos porque no tienen relevancia nutricional. Veamos algunas características más de los helmintos. Dijimos que los dividíamos en nematelmintos o gusanos redondos y en platelmintos o gusanos planos. Los nematelmintos presentan un cuerpo cilíndrico, no segmentado,
son dioicos, es decir, presentan sexos separados. En el extremo anterior presentan una cápsula bucal con ganchos, con placas cortantes, con dientes. Esto les permite, por ejemplo, adherirse a la mucosa intestinal y succionar sangre, por ejemplo, en aquellos que son hematófagos. Presentan un cuerpo cubierto por una cutícula gruesa, varias capas musculares y tienen cavidad celomática y órganos internos, es decir, presentan sistema nervioso, digestivo y reproductor. Dentro de los helmintos, los nematodos son los más evolucionados. En cuanto a los platelmintos, ellos son gusanos aplanados, no tienen cavidad visceral, son hermafroditas, significa que tienen el sistema reproductor masculino y femenino en el mismo gusano, a excepción de los esquistosomas, que sí presentan sexos separados. Luego, otra característica importante es que se nutren a través del tegumento. Dentro de estos podemos encontrar a los gusanos segmentados o cestodos y a los gusanos no segmentados o trematodos. Los cestodos, digamos en su forma adulta, tienen segmentos en los cuales está dividido el cuerpo total del gusano. Estos segmentos son, en primer lugar, presentan una cabeza. Esta cabeza presenta los órganos de fijación, como por ejemplo las ventosas o el rostelo. Presentan, a esa cabeza se le llama excólex. Presentan un cuello, el cual es un órgano, generatriz del resto del cuerpo, y el cuerpo, al cual se le denomina estróbilo, que va a estar formado por distintas proglótides. Las proglótides, o sea, en este caso hay poquitas proglótides, pero en otros casos puede haber muchísimas proglótides y el gusano puede ser muy largo. Entonces, en los gusanos que tienen una gran, cuerpos muy largos, formados por muchas proglótides, las del inicio, las que están más cerca del cuerpo, de la cabeza y del cuello, son proglótides de tipo inmaduras. Las de la parte media son, generalmente maduras, sexualmente hablando, y las últimas, las que están en el extremo, terminal del gusano, del cuerpo del gusano, se denominan grávidas. Vemos en los trematodos que los mismos tienen un cuerpo con forma de hoja, cuando en ellos también son hermafroditas. En este caso, el tubo, presentan un sistema digestivo pero incompleto, lo cual muestra que son más evolucionados que los cestodos. Nosotros vamos a estudiar en la unidad 3 representantes típicos de trematodos, como por ejemplo fasciola hepática, y también vamos a estudiar representantes de los cestodos, como por ejemplo Taenia sanguinata, Taenia solium o Diphyllobothrium latum. En esta diapositiva vemos distintos estadios de desarrollo que están implicados en los ciclos biológicos de cestodos y de trematodos. Estos platelmintos presentan ciclos biológicos complejos en donde intervienen huéspedes intermediarios y huéspedes definitivos. De igual manera, los nematelmintos también presentan ciclos evolutivos con diferentes fases o etapas de desarrollo del parásito, desde huevos hasta las distintas fases larvarias o juveniles y, llegando a lo que sería el adulto sexualmente hablando, ¿no? Las formas que pueden reproducirse sexualmente. Bueno, en esta diapositiva vemos algunos ejemplos de nematodos intestinales que vamos a estudiar en la unidad 3 y algunos de nematodos tisulares que también vamos a estudiar en la unidad 3, aunque no todos ellos, pero sí, por ejemplo, Trichinella spiralis, es uno de los que vamos a estudiar por las implicancias que tienen en enfermedades o parasitosis transmitidas por alimentos.
En esta diapositiva vemos los ciclos de nematodos intestinales con dos mecanismos de transmisión diferentes, uno a través de la vía transcutánea, es decir, y otro a través de la vía oral, por un mecanismo de transmisión de tipo fecal oral a través del consumo de alimentos con huevos, por ejemplo, que son las formas infectantes en el caso, por ejemplo, de Ascaris lumbricoides, o con una forma activa, como en el caso de las uncinarias, Ancylostoma duodenale y Necatora medicanus. Bueno, esto también lo vamos a ver en detalle en la unidad 3, simplemente mostrar que algunos nematodos intestinales pueden ser de localización intestinal directa, es decir, que ingresen directamente y se instalen a través de la vía digestiva, ¿no? Y se instalen en el intestino, y otros, digamos, pueden llegar al intestino, pero después de hacer una fase migratoria pulmonar, a la cual le llamamos ciclo de Loos, es decir, que penetren a través de la mucosa intestinal, atraviesen, bueno, lleguen por vía vena porta al hígado, luego al corazón, luego a los pulmones, y que puedan atravesar el árbol respiratorio y ser deglutidos para nuevamente llegar al intestino. Eso es lo que se denomina el ciclo de Loos, y lo vamos a ver en más detalle en breve. Bueno, seguimos viendo algunos ejemplos de nematodos intestinales. En este caso lo que vemos es aquellos que se, digamos, instalan en distintas porciones del intestino, ya sea el colon o el intestino delgado. Entonces vamos a ver, dependiendo de la posición del lugar en donde estos parásitos se alojen, es el tipo de afecciones que a su vez pueden ocasionar. En el caso de los nematodos tisulares, es decir, aquellos que se van a alojar en distintas porciones del cuerpo, también vemos que el tipo de lugar en donde se van a alojar va a ser determinante para el tipo de afección que va a presentar el huésped. En esta diapositiva vemos algunos aspectos distintivos de distintos géneros de parásitos, de cestodos, que tienen importancia en salud humana, y cómo se van a presentar estas características según el estadio evolutivo del parásito y el tipo de hospedero en el cual se encuentren. Vemos, por ejemplo, una típica imagen de una tenia que se presenta como un adulto, es decir, lo que vemos acá es el scólex de la tenia con las ventosas y el rostelo que define particularmente a Taenia solium, y en este caso también vemos un adulto de Echinococcus con sus características, bueno, Hymenoplepis o Diphyllobothrium. En este caso son todos adultos porque se encuentran en el hospedero definitivo. Los huevos también muchas veces son indistinguibles y otras veces presentan características comunes que hacen que el diagnóstico sea más fácil, y en hospederos intermediarios vamos a encontrar las formas juveniles o larvarias de estos cestodos. También vemos acá algunos aspectos que tienen que ver con la epidemiología, como por ejemplo los tipos de vehículos a través de los cuales se pueden adquirir estas parasitosis o ambiente en general. Diferenciamos también los cestodos que van a tener una localización intestinal, como Taenia solium o Taenia saginata, que es lo que nosotros denominamos la lombriz solitaria, o Hymenoplepis lana o Diphyllobothrium latum, de los cestodos que se van a localizar en distintos tejidos, como por ejemplo Taenia solium en el caso de la cisticercosis. Esto es cuando Taenia solium, vieron que la podemos encontrar como cestodo intestinal, en el cual en este caso usa al hombre como huésped definitivo, o con localización tisular
cuando este parásito tiene la capacidad de usar al hombre como huésped intermediario. Y para terminar, mostramos algunas de las consecuencias que se presentan cuando se instalan estas parasitosis, como por ejemplo en el caso de Taenia solium y Taenia saginata, en el cual digamos, la persona que presenta estas parasitosis tiene digamos, esta sintomatología que está relacionada a este evento de parasitosis. Lo mismo para Hymenolapis nana o para Diphyllobothrium latum. Nosotros esto lo vamos a volver a abordar y a estudiar en más profundidad en la unidad 3 cuando veamos los ciclos parasitarios y las parasitosis específicas que ocasionan cada uno de estos agentes. La idea con este cierre es simplemente mostrar algunos ejemplos para que puedan vincular estos aspectos más generales de los parásitos con las afecciones parasitarias que ellos producen. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Adiós.